Ok, vamos a compartir algo relacionado con esta palabra. Acercándose entonces, Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Eh, bueno, solamente quiero compartir sobre el perdón. Eh, Realmente el mundo se vuelve infernal cuando odiamos, cuando aborrecemos, cuando tenemos diferencias fuertes entre unos con otros por cualquier causa, sea grande, sea pequeña. Realmente el mundo se divide por causa de que no hay paz en el corazón, sino que hay contienda, disensión, muerte, porque cuando hay venganza, cuando me hiciste algo y yo te tengo que devolver, ¿verdad? Pues como quien dice, la ley dice ojo por ojo, diente por diente. Entonces, realmente el quebrantamiento de la ley es causar la, la pugna, el pleito, la discordia y el aborrecimiento entre unos con otros. Realmente todo lo que puede existir en este mundo de causa de división es prejuicios y daños que nos producimos unos contra otros. El gran significado de la muerte de Cristo, que representa que Él cubrió nuestra maldición, todo lo que realmente sucedió en la obra de la cruz, lo más trascendental o entre lo más grandioso, fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eh, Toda la realidad de lo que sucede en este mundo es dos cosas nada más: el que hace el daño y el que lo recibe. Todo se sucede nada más de esta manera. Entonces, ¿el agresor quién fue? El Señor Jesucristo. ¿Quiénes fueron los que agredieron a Él? La humanidad entera. A mí lo que más me sorprende de lo que realmente sucede con la humanidad es un rechazo al Señor Jesucristo y a lo que sucedió en la obra de la cruz, que fue que tomó Él nuestra maldición para que nosotros no fuéramos malditos, sino que la maldición recayó sobre Él. Porque las escrituras dicen: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, Él se cubrió de toda la maldición que nosotros debió de haber recaído sobre nosotros. Y esa es la razón de que cuando nosotros pactamos en la sangre de Cristo, en el derramamiento de su agua y de su sangre y del impartirnos el Espíritu de Dios, porque a eso es lo que vino Jesucristo, a darnos la paz con Dios. La paz que excede a todo entendimiento, a toda comprensión humana. ¿Por qué? Porque es una paz espiritual. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, la mayoría de los que realmente amamos, como en espíritu, en verdad, en plenitud, es porque realmente llegamos desahuciados a los pies de Cristo. Estábamos muchas veces poseídos por tanta oscuridad que verdaderamente cuando la luz resplandece en nuestros corazones, sucede el milagro de los milagros.
Esa es la razón del por qué el Señor vino a cubrirse de oscuridad, pero a través de esa oscuridad en la cual nosotros tenemos que entrar en Él, porque realmente nosotros somos los pecadores, nosotros somos los de la oscuridad, nosotros somos los que estamos mixteados en la condición en que cayó el primer hombre y todos los hombres con respecto a la ciencia del bien y del mal. Nosotros somos los que somos mixtos, estamos combinados. Y Él vino a ser parte de nosotros y a tomar esa condición de nosotros. Por eso es que Él dice, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén. Hay una parte que a mí me costó muchas décadas de mi vida. Podría decirte que la mayoría de mis tantos años de conocer el camino del Señor, me di cuenta que las cosas negativas en cuanto de los demás hacia mí me afectaban negativamente. Entonces, tomar las cosas negativas de una manera negativa es lo que nos hace ser negativos. Pero reconocer que las cosas negativas son para que las superemos, no para que ellas nos superen a nosotros. Si ellas nos superan a nosotros, nosotros terminamos acabados, ahogados en la oscuridad. Pero si nosotros abrazamos el misterio de la oscuridad en la cual el Señor vino a ocultar esa oscuridad en Él. Por eso es que Él tomó nuestra maldición. La razón de la muerte espiritual que nosotros tenemos es haber transgredido, haber quebrantado la ley de Dios. La ley es perfecta. Pero nosotros, como somos imperfectos, quebrantamos la ley. Matamos. Podemos hacer cualquier daño. Odiamos al prójimo. Hablamos, calumniamos. Y una serie de infinidad de pecados que nosotros en nuestra carne, en nuestra debilidad, en nuestra condición humana, cometemos. Entonces, el hecho mismo de estar en una condición de oscuridad es la razón por la cual Jesucristo vino a cubrir esa oscuridad. Y todo está basado en el perdón de Dios. Ese perdón de Dios nosotros tenemos que recibirlo en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Porque nosotros somos los más difíciles de perdonarnos a nosotros mismos. Dios nos puede perdonar. Pasamos muchas veces hasta décadas de nuestra vida sin perdonarnos de nuestras propias faltas, de nuestros propios pecados, de nuestras propias debilidades. Pero en eso consiste la regeneración, la cual el Señor nos da a través de su Espíritu Santo. Porque para eso es que nos ha venido el Espíritu Santo, para reconciliar con nosotros una relación con Dios. ¿Quién la vino a hacer? El mismo Dios, encarnado y manifestado en carne para dar su vida por nosotros. Pero esa vida por nosotros que Él nos vino a dar es el darnos su agua, su sangre y su espíritu, los tres elementos de la vida, que es como dice la palabra de Dios. Tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que ha venido a nosotros. ¿Y quiénes dan testimonio en la tierra? La sangre, el agua y el Espíritu. Eso es lo que nos da la reconciliación con Dios, la paz con Dios. Pero tenemos que aprender a reconocer que el perdón de nuestros pecados es algo que tenemos que aprender a ser perdonados, a perdonar y a vivir en paz.
Porque cuando Dios es Dios que dice que una vez que llegamos a reconciliarnos con Él, Él olvida nuestros pecados. Pero no está hablando solamente de olvidar los pecados pasados. La vida pasada queda atrás. La vida que empieza de nuevo con Él es una vida de cada presente, de cada día y de futuro. O sea, tenemos el futuro asegurado de nuestra paz con Dios. Y si pecamos, la sangre de Jesucristo nos limpia y nos purifica, nos santifica. Y perseveramos en esa comunión bendita con nuestro Padre Celestial, por los méritos, nada más que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. No por obras, dice el Señor, para que nadie se gloríe. Eso viene siendo lo que es nuestra fe, poner nuestra fe en el Señor. No la podemos poner en nuestra naturaleza caída de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en nuestra vida de por sí no hay ninguna esperanza, ni de salvación, ni de cambiar nuestra condición de vida. Solamente el Espíritu del Señor puede hacer el milagro de quitarnos de una condición de oscuridad a darnos a una condición de luz. Y eso son los méritos del Señor. Esa es la gracia del Señor. Gracia inmerecida, porque nadie es digno de la vida más que aquel que nos la da. Y ese es el Señor. Y nosotros lo que hacemos es recibir gracia sobre gracia, para que así podamos ser hijos de luz. Esa básicamente viene siendo la razón del por cual nosotros tenemos comunión con el Señor. Y esa comunión es de vida. ¿Para qué? Para que a través de Él tengamos la comunión con el Padre. Tengamos el amor del Padre. Pero si rechazamos al Hijo, pero si tenemos en poco esta gran salvación, ¿en qué nos quedaremos? En tinieblas. Por eso es que el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya los tenemos asegurados. Entonces, a través de su santidad, hay una de las cosas que muchas veces yo me he dado cuenta, ¿por qué razón maldecimos o por qué razón vivimos una vida amargada y frustrada de que no nos aguantamos ni a nosotros mismos? ¿Por qué? Por el simple hecho de que no perdonamos. Queremos vivir la vida hecha un desastre, porque realmente la vida que podemos cultivar de nosotros mismos es un desastre. Si no buscamos la reconciliación con Dios, simple y sencillamente estamos perdidos. Así que en eso consiste el amor de Dios, en que Él dio su vida por nosotros. Y cuando estamos hablando de vida, estamos hablando de el Espíritu del Dios viviente, viniendo a reconciliar esa relación perdida que nosotros teníamos, que estaba completamente perdida. Estábamos extraviados en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces, cuando viene esa luz del Espíritu de Dios para iluminarnos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, entonces veremos la luz. ¿A través de qué? De su misma luz. Pero tenemos que aprender a comprender lo que es el amor de Dios y el perdón de nuestros pecados. Y si no perdonamos, ¿cómo es que vamos a ser perdonados? El problema realmente humano es más que todo religioso. Fíjense bien, odio entre otros, unos con otros. Mire cómo está Jerusalén, dividida. Increíble. Los musulmanes, los judíos, los cristianos ahí. Pareciera el gran misterio. Y los armenios, ¿verdad? Que viene siendo, pues, un cuadro ahí bien significativo. Vemos que ahí hay la manzana de la discordia.
Así que es necesario tener conocimiento del bien y del mal. Que el Señor, eso es lo que vino a quitar de nosotros. Esa mixtura, esa combinación de las dos cosas. Y Él vino a cautivar las tinieblas. ¿Para qué? Para que dejemos de ser tinieblas. Para que no andemos en tinieblas, sino que seamos hijos de luz. Amén. Dios les bendiga. Hasta luego.